Estamos en la primera temporada de Karl Anthony Towns con los New York Knicks y hasta ahora los resultados son bastante pequeños si lo comparamos con toda su carrera. Towns ha sido imparable en ataque y se está exponiendo bastante en defensa con un impacto que se puede ver en ambos lados de la cancha y que ilustra cuán contradictoria puede ser su presencia. Los New York Knicks esta temporada las expectativas están por las nubes, sobre todo por el verano del que vienen, por la temporada baja que han hecho. Traspasaron por Miles Bridges, el mejor jugador en aquel momento de los Nets, y traspasaron por Karl Anthony Towns, el segundo mejor jugador de Minnesota Timberwolves, la segunda espada. Un jugador que para empezar es uno de los mejores ala pivots de toda la liga y es un jugador que en varias ocasiones ha alcanzado los 30 puntos la temporada pasada, incluso alcanzó los 60 o superó los 60 puntos en algún partido con los Timberwolves. ¿A costa de qué? La salida de Donte DiVincenzo es un precio que tienes que pagar, y de Julius Randle, un jugador que sí era muy importante para el esquema de Tom Thibodeau, sobre todo ofensivamente hablando, era la segunda espada solo por detrás de Jalen Brunson, pero defensivamente hablando dejaba ciertas dudas. De esta manera te presentabas este año con Josh Hart, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Miles Bridges, OG Anunoby, con el impacto que tuvo OG Anunoby el año pasado, y tras su espectacular verano, los Knicks han tenido un comienzo de temporada irregular. Si quitamos el partido, por ejemplo, contra Utah Jazz y contra Phoenix Suns, y nos quedamos hasta el partido contra Washington Wizards, los Knicks tenían un récord de 7 victorias y 6 derrotas. Según Cleaning the Glass, la valoración ofensiva de los Knicks con Towns en pista hasta ese momento era de 125,1 y estaba anotando 8,7 puntos por cada 100 posesiones cuando él jugaba, dos marcas que lo colocan en el percentil número 94 y 87 en su posición respectivamente. Mientras tanto, la valoración defensiva de los Knicks era en aquel momento de 119,1 y el equipo estaba 5,3 puntos por cada 100 posesiones, peor con Towns en cancha que fuera de ella, lo que lo coloca en el percentil 22 y 24. En términos más simples, Towns ocupaba el puesto número 15 en más menos estimado ofensivo y el 270 en más menos estimado defensivo. Y nada de esto sorprende, es lo que es a día de hoy Karl Anthony Towns, un jugador brillante en ataque, no tanto en defensa, y los Knicks a día de hoy tienen que encontrar la manera de adaptarse para potenciar las cualidades ofensivas de Karl Anthony Towns y mitigar los defectos defensivos de su estrella. En resumen, Karl Anthony Towns representa el enfrentamiento entre su tiro de 3 puntos, el dominio en el bloqueo y una asociación imparable de dos hombres, Towns y Jalen Brunson, contra una cobertura inadecuada en defensa, una protección inexistente del aro y una serie de faltas frustrantes que prácticamente se han convertido en su tarjeta de presentación. Un enfrentamiento de cualidades que no tendría por qué durar toda la temporada. Towns, hasta el partido contra Washington Wizards, estaba anotando más del 50% de sus triples tras el descanso, como el ancla de un quinteto titular que no puede detener a nadie en defensa. Solo dos hombres de 5 que han jugado al menos 50 minutos tienen una defensa peor que la alineación principal de Nueva York, lo que no es normal para un equipo entrenado por Tom Thibodeau. La paciencia es justa para alguien que, si contamos el partido contra Phoenix Suns y Utah Jazz, ha disputado 15 encuentros en una franquicia completamente diferente a la que estaba acostumbrado con Minnesota Timberwolves, pero mucho de lo que hemos visto en Karl Anthony Towns es real con New York Knicks. Towns a día de hoy promedia 26,1 puntos y 12,5 rebotes por partido. Su porcentaje real de tiro nunca ha sido tan alto y su tasa de pérdidas de balón nunca ha sido tan baja. Su visión desde el poste alto podría ser uno de los puntos más fuertes que tiene como jugador y posiblemente el más subestimado. Y solo 3 jugadores, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis, tienen un PER más alto. Towns es elegante con el balón en sus manos, es un arma ofensiva impresionante, se desliza por delante de sus compañeros y es un recordatorio de lo letal que es su conjunto de habilidades, como cuando funciona de pivot, rodeado de compañeros de equipo que pueden abrir la cancha en lugar de ser él la figura que abre la cancha para todos los demás. De hecho, durante la remontada de los Knicks, que finalmente se quedó corta contra Chicago Bulls la semana pasada, Towns tomó el control del partido con Brunson en el banquillo, anotando 17 de sus 46 puntos en el último cuarto. La temporada pasada con Minnesota anotó al menos 30 puntos en 5 partidos, una marca que ya ha igualado como jugador de los Knicks. Ha estado tirando muy bien y eso es lo que hace, ¿no? Probablemente sea el mejor pivote en tiros de la NBA. Palabras del head coach de Brooklyn Nets, Jordi Fernández, después de ver a Towns anotando 26 puntos, la mayor cantidad del partido, con 10 de 16 en tiros de campo. Pocos jugadores grandes a día de hoy en la NBA te pueden decantar la balanza a favor del equipo para el que juegan como lo hace Karl Anthony Towns, destruyendo por completo las defensas rivales. Muchas veces hablamos de Nikola Jokic, de Giannis Antetokounmpo, de Anthony Davis, pero en esta ecuación hay que meter a Towns, porque es un jugador que, como por ejemplo en esta
jugada, normalmente contra defensores más pequeños que Towns, es un jugador que fijaros cómo domina el ataque, el movimiento de pies, veis la diferencia de tamaño en cuanto al defensor de Houston Rockets y el jugador de los Knicks, en este caso Towns, y fijaros cómo se va a desenvolver para poder meter la canasta, incluso con la ayuda de Alperen Sengun en esta jugada. Aquí lo veis, canasta de Towns, y si nos fijamos en la siguiente, es incluso peor, porque en esta contra Miami Heat podréis ver la gravedad que tiene Towns. Es uno de los jugadores con más gravedad, y cuando digo gravedad, es ese poder de atracción por parte de los defensas rivales cuando ven, en este caso a Towns, ubicarse en la zona del triple. Es un jugador tremendamente eficiente en este aspecto del juego, y lo podéis ver en esta jugada. Balón para Josh Hart, fijaros cómo Bam Adebayo está defendiendo a Karl Anthony Towns, balón otra vez para Karl Anthony Towns, constantemente están tirando ciertos desmarques los Knicks para mover la bola, el balón lo tiene Jalen Brunson, intenta poner el bloqueo Karl Anthony Towns, se queda solo Towns para el triple, Jalen Brunson pasa, y fijaros cómo estos dos jugadores de Miami Heat van despavoridos a intentar parar el triple de Towns, porque saben la eficiencia que tiene desde este punto de la cancha. Balón para de repente Miles Bridges, y fijaros, la canasta termina para New York Knicks. Sin embargo, el problema llega cuando hay que defender, y Karl Anthony Towns no es tan bueno defendiendo como lo es atacando. Ver a Karl Anthony Towns defender es recordar, para bien o para mal, las drásticas concesiones que hizo Minnesota para adaptarse a las limitaciones de su pívot. Es la rara estrella que da esperanza a su equipo y al mismo tiempo lo mantiene como rehén. ¿A qué me refiero con esto? Minnesota traspasó por Rudy Gobert. Rudy Gobert no es un pívot ofensivo, no es un pívot que te anote 20-30 puntos por partido, pero sí que es un pívot de corte defensivo, y es una adquisición que hizo Minnesota, entre otras cosas, para tapar las carencias defensivas de Towns. De hecho, podemos decir que el traspaso por Rudy Gobert cambió la posición de Towns. Fue una lección de humildad, un jarro de agua fría para un jugador franquicia que acababa de ver a su gerencia entregar la mayoría de sus activos para ocultar su mayor defecto, y en otras palabras, es señalar en lo que más fallas cuando estás en cancha. Towns se sacrificó y aún así formó parte de un equipo All-Star, mientras Minnesota adoptaba una identidad defensiva que funcionó con Jaden McDaniels, con Anthony Edwards, incluso con Rudy Gobert y compañía. Los Wolves llegaron a la final de conferencia con 3 estrellas que coexistían de maneras complementarias, y la decisión de prescindir de Towns tuvo menos que ver con las imperfecciones de su juego que con las reglas financieras de la NBA y la situación de Minnesota Timberwolves. Tener en cuenta que la mayor estrella de Minnesota es Anthony Edwards, y ante la posibilidad de tener que darle a Karl Anthony Towns ese super máximo y estar con el agua al cuello a partir de ahí, Minnesota tomó la elección de traspasar a Towns y poder tener un poquito más de flexibilidad. Los Knicks no tienen esta situación. Pensar que han tenido problemas de lesiones con Mitchell Robinson, o por ejemplo Isaiah Hartenstein se marchó a Oklahoma City Thunder, y a día de hoy no pueden proporcionar al jugador defensivo del año como una especie de garantía de seguridad. Según B-Ball Index, el porcentaje de tiempo que Towns pasa defendiendo a los centers ha aumentado un 32,81% con respecto a la temporada pasada. Es el segundo aumento más alto de toda la NBA. El historial de lesiones de Mitchell Robinson hace que su eventual regreso sea menos una solución confiable que un bálsamo temporal de soluciones. Precious Achiuwa también está lesionado, pero debería ayudar como una especie de respaldo sólido, o tal vez alguien que pueda añadir más tamaño a la alineación titular, reduciendo la cantidad de pick and rolls que Towns tiene que cubrir. OG Anunoby y Michael Bridges son defensores versátiles que pueden moverse con habilidad hacia arriba o hacia abajo en una posición sin perder el ritmo, pero el desafío para cada uno de ellos es mayor porque se encargan de cubrir los fallos defensivos de Brunson, y esto es enorme. Los compañeros de equipo de Karl Anthony Towns solo pueden brindar cierta ayuda al permitir una asignación más fácil o reducir drásticamente el alcance de su propio hombre. Según Sports Radar, cuando Karl Anthony Towns defiende un pick and roll como el hombre del bloqueador, Towns suele caer mucho más que el año pasado, y parte de eso debería atribuirse a un cambio de posición, incluso de rol en los Knicks. Está cambiando con los rebotes como prioridad, pero en 2022, la última vez que Towns fue un pívot a tiempo completo, el porcentaje de pick and rolls que fueron suaves bajó hasta el 48%, casi 20 puntos porcentuales por debajo de donde está actualmente. Tenemos que crear un esquema de pick and roll que lo ayude y lo proteja
proteja de la mejor manera posible. Esto es lo que decía el entrenador de Minnesota, Chris Finch, cuando utilizaba a Towns como pívot hace 3 años. De momento, a los Knicks lo único que les queda es sobrevivir como medianamente puedan con estos defectos de Karl Anthony Towns y con la mayoría de virtudes que tiene en ataque, y esperar hasta que Mitchell Robinson y Precious Achiuwa regresen, pero aún regresando, estos defectos van a seguir existiendo, en menor medida, pero van a estar ahí. Los oponentes están lanzando un 70,8% en el aro cuando Karl Anthony Towns está en cancha y un 54,2% cuando está fuera de ella. Y más directamente, según B-Ball Index, los porcentajes de tiros de campo del oponente en el aro cuando Towns defiende un tiro son un 13,1% más altos que el promedio esperado del tirador. Este número es tan terrible para un hombre grande que el segundo peor pívot titular en la categoría es Nikola Vucevic con un 4,8%. Y la mala noticia es que es indescriptiblemente terrible este aspecto del juego de Towns. La buena noticia está en que dentro de lo terrible que es esto, es un caso atípico para Towns, cuyo peor porcentaje anterior en su carrera, en esta precisa categoría, fue menos 4,8% en 2020. Ojo, las carencias defensivas de los Knicks no solo llegan de la mano de Karl Anthony Towns, el problema también es colectivo, y esto lo ha destacado Tom Thibodeau. He estado estudiando las métricas defensivas durante mucho tiempo y es difícil porque estás haciendo cosas con 5 personas. Si alguien recibe una canasta, tal vez alguien no esté en el hueco, tal vez alguien no esté leyendo el juego correctamente. Cuando estás evaluando la defensa de pick and roll, es correcta la comunicación, es correcta la posición corporal del pívot, es correcta la protección, estamos cerrando la brecha correctamente, hay muchas cosas que influyen. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Os acordáis lo que os he dicho de que los Knicks, colectivamente hablando, es un equipo con carencias defensivas? Pues bien, cuando cometes ciertos errores, uno de tus compañeros tiene que ir a cubrir ese fallo, lo que os digo de Michael Bridges o de OG Anunoby, pero cuando le toca cubrir este fallo defensivo a Towns, aquí es donde hay carencias y se abre otra vez la brecha en defensa de los Knicks. Si por ejemplo nos vamos a este partido contra Indiana Pacers, fijaros porque la tiene McConnell y fijaros cómo de repente rompe a Karl Anthony Towns, este jugador penetra en la zona de los Knicks y es la canasta para Indiana Pacers. Y en esta jugada contra Houston Rockets vais a ver que Towns está prácticamente perdido. Es cierto que rompe Jalen Green a Michael Bridges, lo veis, y Karl Anthony Towns no sabe si ir con Alperen Sengun o con Jalen Green, o es la sensación que me transmite. En cierto momento Karl Anthony Towns se queda con Jalen Green, pero rompe inmediatamente la defensa de Towns y termina en canasta de Houston Rockets. Y Karl Anthony Towns, repito, no es el foco de todos los problemas de los Knicks, pero fijaros por ejemplo contra Phoenix Suns terminó sí con 34 puntos, pero contra Utah Jazz acabó con 16 puntos. Y si nos vamos a este partido, más allá de que todos los jugadores de los Knicks tuvieron un más menos negativo, en el caso de Karl Anthony Towns tuvo un menos 34 con un Josh Hart de menos 37. La capacidad de adaptación de Tom Thibodeau como head coach es clave este año y va a dictaminar junto con la capacidad de adaptación de Karl Anthony Towns el éxito o el fracaso de los New York Knicks. Towns tiene que adaptarse a un sistema que nada tiene que ver con el que tenía en Minnesota la última temporada al lado de Anthony Edwards, Jaden McDaniels o Rudy Gobert. Todo esto va a marcar el éxito o el fracaso de los Knicks, pero a día de hoy el equipo del Madison Square Garden está experimentando los problemas y los defectos que ya Karl Anthony Towns presentaba hace unos años en Minnesota antes de la llegada de Rudy Gobert. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Creéis que los Knicks van a ser capaces de adaptarse a estos defectos y de ocultarlos de Karl Anthony Towns? ¿Creéis que Towns va a tener un mejor rendimiento defensivo y va a dar un paso al frente en este aspecto del juego? ¿O creéis que estos defectos se van a mantener y que incluso en playoffs lo van a pagar los Knicks? Me lo ponéis todito por aquí en la cajita de comentarios, reventad el botón de like si os ha gustado el vídeo, si no también porque me ayudáis muchísimo, y sobre todo suscribiros para que la familia crezca. Nos vemos en próximos vídeos, cosas del básquet. Chamo boys.